qué pequeño todo es. El temor que me aferraba no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites. Ya no hay más reglas para mí. No pasa res. Nieve. Tenía que ser nieve. No podría ser fuego. Rebajas de verano. Tengo de oferta un bañador, unos zuecos y de regalo un protector solar. ¿Y no tendrás botas y abrigos calentitos? Eso ahí en el departamento de invierno. Dígame una cosa. ¿Ha visto alguna chica joven por aquí? La reina, por ejemplo. Con este temporal, solo usted y aquí su amigo se han atrevido a salir. Zanahorias, detrás de ti. Disculpa. Menuda ventisca. La montaña del norte. La montaña del norte. Son 40 por todo. ¿40? ¿No son 10? Ah, no, eso es imposible. Se trata de provisiones de invierno, cuya oferta y demanda es un grave problema. Se lo dejo todo por 40 y le regalo las hojas. Pero es que solo tengo 10, ayúdeme, señor. Bueno, le doy 10 por esto. Dígame una cosa. ¿Ha visto algo raro en la montaña del norte? ¿Algo mágico? Sí, pero déjame, tengo que negociar con esta granuja. ¿Cómo dijiste? Vale, lo siento. Sven, no traje tus zanahorias, pero es un lugar para dormir y es calentito. Tome, perdone por tanta violencia. Bonito dueto. Ah, ¿eres tú? ¿Qué quieres? Quiero que me lleves a la montaña del norte. Pero yo no llevo a la gente a sitios, yo vendo hielo. Te lo diré de otra manera. Lléveme a la montaña del norte, por favor. Yo sé cómo acabar con el invierno. Bueno, vale, vamos a coger el trineo. Agárrate, nos encanta correr. Me gusta correr. Oye, baja los pies, que está recién pintado. ¿Acaso te criaste en un establo? Me crié en un castillo. ¿Y qué enfadó tanto a la reina? Bueno, todo pasó muy rápido. Ella se enfadó porque le presenté a mi prometido ese mismo día y entonces se negó a bendecir la boda. ¿Pero te ibas a casar con un hombre que apenas conocías? Sí, bueno, yo me enfadé, ella se enfadó y se fue. ¿Te comprometiste con un hombre que habías conocido ese mismo día? Sí, presta atención.
Ella llevaba guantes todo el día y yo creía que era porque le molestaba la suciedad. ¿Pero nunca te han dicho que no te fíes de los desconocidos? Pues claro que sí, pero Has no es ningún desconocido. ¿Tú crees? ¿Cuál es su apellido? De las Islas del Sur. ¿Su comida favorita? Sándwich. ¿Color de ojos? Divinos. ¿Cuánto calza? Eso no importa. ¿Ya habéis comido juntos? ¿Qué tal si no se limpia la nariz? Estás hablando de un príncipe. Ya, pero todos lo hacemos. Nada de eso importa si es amor verdadero. Yo no estaría tan seguro. Ah, ¿y tú eres experto en el amor? No, pero tengo amigos que sí lo son. ¿Tienes amigos que son expertos en el amor? No me lo creo. ¡Cállate! No, me gustaría conocer... ¡Shh! ¡Ven, corre! ¿Qué son? ¡Lobos! ¿Lobos? ¿Y qué hacemos? Procura no caerte. Pero quiero ayudar. No, y que no te coman. ¿Pero por qué no puedo ayudar? Porque estás peor que tu hermana. ¿Disculpa? Ay. Lo entenderé si no queréis acompañarme. Aún no había terminado de pagarlo. Después de esto, no volveré a ofrecer mi ayuda a más gente. Lo siento. Pero no lo lograrías sola. Puedo vivir con eso. No tendrás dinero nuevos y algo le sucede. A veces no te aguanto, Sven. Bueno, vale, iremos contigo. ¿De verdad? O sea, vale, os dejo acompañarme. El camino es por aquí. No, para ser más exactos es por allí. Nunca imaginé que el invierno fuera tan maravilloso. Pero es demasiado blanco. ¿No le vendría mal un poco de color? Se me ocurre una idea. ¿Un verde lima? No, mejor un amarillo. Bueno, amarillo y nieve no pega. ¡Ah! ¿Qué os parece? Es para ti. ¡No quiero! ¿Pero qué es lo que veo? ¿Por qué estáis colgados boca abajo como murciélagos? Espera. Oh, gracias. De nada. Bueno. Ya estoy perfecto. Uy, no. Así. Así me gusta mucho más. Vamos a empezar otra vez. Hola, soy Olaf. Y me gustan los abrazos calentitos. ¿Olaf? Eso es, Olaf. ¿Y tú eres? Yo soy Ana. ¿Y quién es ese animal tan rarito que hay? Sven. Ajá. ¿Y quién es el reno? Sven. Oh, genial. Más sencillo para mí. ¿Quieres algo que se con la nariz? Tú también me gustas. Olaf, ¿te hizo Elsa? Sí, ¿por qué? ¿Y sabes dónde está? Sí, ¿por qué? ¿Y puedes enseñarnos el camino? ¿Por qué? Yo te diré por qué. Necesitamos que Elsa nos devuelva el verano. ¿El verano? No sé por qué, siempre me gustó la idea del verano. El sol, las cosas calentitas. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el verano. No, pero a veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería si llegara el verano. Siempre quise soplar un diente de león y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano. Té con limón, mi nieve tostándose al sol y consiguiendo un magnífico bronceado. Habrá una brisa cálida y un frío asolador. Sabré lo que le pasa al agua solita con el sol. Ya no puedo esperar, mis colegas alucinarán. Imagina lo guay que seré yo en verano. Frío y calor se habrán conocido, ponerlos juntos tiene sentido. Uno en invierno está acurrucado, más dadme el verano y seré un feliz muñeco de nieve. Y cuando llegue no habrá nada mejor que estar muy relajado al sol, soltando vapor. El cielo será azul y allí estaréis tú y tú. Y haré lo que quiera que haga la nieve en verano. Yo creo que deberíamos decírselo. Ni se te ocurra. Bueno, ¿y cuáles son tus planes para acabar con el mal tiempo? Muy fácil. Yo hablaré con mi hermana Elsa. ¿Mi negocio de hielo depende de que tú hables con tu hermana? Sí. O sea que no le tienes miedo. ¿Por qué le tengo que tener miedo? Es mi hermana. Apuesto que es la persona más amable y pacífica del mundo.
¿Y ahora qué? Está muy alto. Tú no sabes escalar, yo solo tengo una cuerda. ¿Quién lo dice? Ana, ¿qué haces? Voy a ver a mi hermana. Ana, te vas a matar. No me distraigas. Cuando la gente desaparece en las montañas es porque quiere estar sola. Nadie quiere vivir solo, excepto tal vez tú y... Tengo amigos, ¿acaso lo olvidas? ¿Hablas de los expertos en el amor? Sí, esos mismos. ¿Falta mucho? El aire está un poco enrarecido aquí arriba. Oye, Sven, no sé si esto resuelve el problema, pero he encontrado unas escaleras que nos llevan justo al sitio donde queréis ir. ¡Uy! Pues perfecto. Gracias. Esta ha sido una prueba de fe ciega en ti. Vamos. Llama, anda, llama. ¿Por qué no llama? ¿Crees que sabrá llamar? Está abierto, por algo se empieza. Es mejor que os quedéis aquí. ¿Qué? Sí, yo una vez congeló al reino a presentarle un joven y no me gustaría que volviera a pasar. Pero si es un palacio fabricado en hielo, el hielo es mi vida. Adiós, Sven. Tú también, Olaf. Dame un minuto. Elsa, soy yo, Ana. Ana, Elsa, este castillo es maravilloso. ¿Y tú estás tan bonita? gracias. Nunca imaginé de lo que sería capaz. Elsa, siento mucho lo que pasó. De haber sabido que... No, no te disculpes, Ana. Pero ahora deberías irte. Pero ya acabo de llegar. Sí, Ana, pero tú perteneces a Arendelle. Igual que tú. No, yo pertenezco aquí. Aquí puedo ser yo misma, sin dañar a los demás. Ahora que mencionas el asunto... 59, 60. ¿Qué? ¿Qué es esto? Hola, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. ¿Olaf? ¿Sí? ¿Qué me hiciste? ¿Ya no me recuerdas? ¿Y estás vivo? Sí, creo que sí. Es igual que el que hicimos de pequeñas, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos tan unidas, podríamos volver a estarlo. No, no podemos, Ana. ¿Pero por qué no? Estoy intentando protegerte. No tienes que protegerme, no me das miedo. No me apartes de tu lado. Tienes que guardar, pues por primera vez en años al fin puedo entender. Por primera vez en años lo podremos resolver. Juntos encontraremos el camino. Con miedo no has de vivir, pues por primera vez en años yo estoy junto a ti. Ana, vuelve a tu hogar, no esperes más. Disfruta del sol y no mires atrás. Sí, pero... Lo sé, no insistas más, déjame ir, aunque estés sola, libre soy al fin. Vete de aquí y aléjate de mí. Tengo algo que decir, ¿qué me quieres decir? Algo que ignoras ya se ve, ¿qué es lo que no sé? Arendelle en nieve se enterró. ¿Qué? Has desencadenado un invierno eterno en todas partes. ¿En todas partes? No pasa nada, descongelado y ya está. No, no puedo. No sé cómo. Claro que puedes. Yo sé que puedes. Pues por primera vez en años qué ilusa fui y me confundí. Mi magia no puedo escapar. Maldita maldición, la tormenta hay que invertir. Ahora yo me temo lo peor. Tranquila, cuando te doy, vete de aquí. La manera encontraremos. Ana, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué? ¿Quién son estos? Quiero que se vayan. Elsa, encontraremos la solución juntas. Sí, a ver, dime, ¿qué solución tienes? Que acabe conmigo con el invierno. Ana, tenemos que irnos. No me iré sin Elsa. Sí, lo harás, Ana. Tenemos que llevarte con mis amigos. Ellos te podrán curar. Bueno, cuando digo amigos, son como mi familia. Cuando era pequeño no tenía a nadie y nos acogieron a mí y a Sven. Ya verás cómo ellos te pueden curar.
Christoph, pero está muy lejos, falta mucho. No, ya llegamos. Es que no puedo. Ya casi estamos. Ellos tendrán la solución. Mirad, os presento a mi familia. Hola, chicos. Son rocas. No sabéis cuánto os he echado de menos. Está loco de atar. Yo los distraigo mientras tú sales con él. Hola familia de Sven, encantada de conoceros. Ana, por lo que más quieras, insisto. Me dijeron que son expertos en el amor. Ana, date la vuelta y vete. Bueno, yo me tengo que No, ir. Ana, espera. Christoph. Vengan. Christoph ha vuelto. ¡Qué alegría verte! Son trolls. ¿Ya ha traído una chica? No. Es mejor seguirles la corriente. Bonitos ojos, dientes fuertes, perfecta para nuestro Christoph. No, yo no soy su novia. No la traje con esa intención. ¿Qué te asusta? ¿Qué te impide amar a este hombre? Está helada. Siento una magia extraña aquí. Ana, tu vida corre peligro. Hay hielo en tu corazón y tu hermana lo puso. ¿Pero tú lo puedes curar? Lo siento, Christoph, no puedo. Si tuviera hielo en el corazón se podría curar, pero así solo ella encontrará la salvación. Ana, tenemos que llevarte con Hans. Hans, la princesa Ana tiene el corazón congelado. Hans, tienes que besarme. Ana, estás congelada. Tienes ¿Qué? que besarme ahora, rápido. Pero, ¡Rápido! tranquila, Ana. ¿Qué te pasó? Elsa me atacó con sus poderes, Pero si me dijiste que jamás te haría daño. pero me equivoqué. Ana, un beso enorme. Ana, si hubiera alguien que te amara de verdad. ¿Qué? Pero dijiste que me amabas. En mi reino soy el decimotercero en la línea. Allí jamás seré rey. Tenía que casarme para subir al trono. ¿Pero qué estás diciendo? Elsa era la mejor opción como heredera, pero nadie logró acercarse a ella. En cambio tú, Hans, para. buscabas el amor con tanta ansia que decidiste ser mi esposa sin ninguna duda. Supuse que después de la boda idearía algún accidente para Elsa. Por favor, para. Pero ella misma se sentenció solita y tú por tu torpeza la fuiste a buscar. No eres rival para Elsa. No, tú no eres rival para Elsa. Yo, en cambio, soy el héroe que salvará a Arandel de la destrucción. No te saldrás con la tuya. Creo que ya lo hice. Por favor, da igual. Ahí sí. Ayuda, por favor, ayuda. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? No te entiendo cuando te pones así. No iremos con ella, está con su amor verdadero. Vamos, corre. Por favor, que alguien me ayude. Hola, ¿qué haces aquí? Apártate. ¡Qué fuerte! Así que esto es el calor. Es una pasada. Pero no se toca. Oye, ¿dónde está Hans? ¿No te beso ya? Me equivoqué con él, no era mi amor verdadero. Pero si corrimos hasta el río. Te tienes que ir, Olaf, te vas a derretir. No, mira, sí, hasta encontrar el acto de amor verdadero que te salve. ¿No tendrás ninguna idea por ahí? Ni siquiera sé lo que es el amor. No, tranquila, yo sí. El amor es anteponer las necesidades de uno a las de otro. Te pondré un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Cristo se esforzó por traerte con Hans y se fue para siempre? ¿Christoph? ¿Me ama? Caramba, ¿no tienes ni idea sobre el amor? Olaf, te derrites. Vale la pena por ciertas personas, pero no tiene por qué ser ahora. Tienes que llevarme con Christoph. Mira, ya vuelvo. Mira, con Cristo bien ven y vienen hacia aquí. Llévame con él. Avanza súper rápido. Pero, ¿qué tienes con él? ¡Ah! ¡Ya sé! Eres pronto amor verdadero. Cabalgando por los fiordos como un rey de los reinos valeroso y maloliente. ¡Vamos! Ayúdame. ¡Corre, Ana! ¡Corre! Vamos, corre, amiguito. ¡Lo hemos conseguido! ¡Christoph! Ana. Se ha congelado. Ya no puedes escapar de esto. Tú solo cuida de mi hermana. ¿Tu hermana? Volvió de la montaña, débil y helada. Dijiste que le dañaste el corazón. ¡No!
Tenía la piel de hielo y el cabello se le hizo blanco. Tu hermana está muerta, por tu culpa. ¡No! ¡Elsa! Ah. Los peores presagios de Elsa se hacen realidad. Desde pequeña siempre había intentado evitar hacerle daño a su hermana. Por esto, al verla en el suelo congelándose, Elsa no pudo evitar abrazarla y derramar lágrimas sin querer soltarla. De repente empezó a notar como el cuerpo de Anna iba derritiéndose y el calor se apoderaba de su cuerpo. Los trolls tenían toda la razón. Este era el acto de amor verdadero que haría que Anna se salvara. Elsa había hecho que Anna sacase su poder, el fuego. Gracias a este, Anna pudo descongelar su corazón y las dos hermanas juntas juntaron su poder consiguiendo descongelar a Arendelle. Pero si te había congelado el corazón. El único corazón helado que hay aquí es el tuyo. ¡Guardias! Guardias. ¡Christoph! ¿Qué quieres? Te debía un trineo. No me lo puedo creer. Y es el último modelo. Es increíble. Además, la reina te ha nombrado proveedor oficial del hielo del reino de Arendelle. Pero si eso ni siquiera es un cargo. ¿Te gusta? Encima lleva posavasos. Me encanta. Ahora mismo te besaría. ¡Se puede! ¿Ves, Ana? Por fin reina la alegría en Arendelle. Sí, me encanta que las puertas del palacio estén siempre abiertas. Pues no las volveremos a cerrar nunca. Suéltalo, subiré con el amanecer. Suéltalo, suéltalo, la fantasía acabó. Que la luz se haga otra vez. Déjalo escapar. Frío a mí nunca me molestó.
Las nubes con el viento siempre están cayendo.